Hoy vamos a hablar de cómo no equivocarse nunca, de cómo ser básicamente infalible. Y realmente cuando sabes seducir de manera natural, no es muy difícil pensar en eso. Obviamente cuando estamos pensando en infalible, siempre hay un grado, un porcentaje de falla, pero pues estamos hablando de que es realmente prácticamente todo el tiempo, como un elevador. Un elevador es muy raro que se descomponga. A veces puede suceder, pero realmente la gran mayoría del tiempo simplemente funciona. Y estamos hablando obviamente de eso, no estamos hablando tampoco de cómo hacer para manipular hasta el punto en donde ella necesite forzosamente, todas y cada una necesiten estar contigo y acostarse contigo, y no se trata de eso. Pero sí se trata de cómo puedes llegar al punto en donde esencialmente sepas que la mayor parte del tiempo tienes éxito. Y realmente para poder llegar a eso, y por qué estoy hablando de esto, es porque la mayoría de la gente me di cuenta, o me he dado cuenta desde tiempo para acá, que la mayoría de la gente que quiere aprender a seducir, realmente lo que quieren no es tanto aprender a seducir, sino lo que quieren es un método que sea infalible. Entonces, por eso es de que muchas veces tienen mucho éxito muchos de los métodos en donde dicen: te voy a enseñar las 10 técnicas para besar a una mujer, o cómo hacer para que ella no pueda decirte que no, y cómo conseguir su teléfono con estas 3 técnicas completamente infalibles. Y te venden esta idea de que es completamente infalible, lo cual significaría que ella no tiene ninguna decisión, ni ninguna fuerza de voluntad, ni ningún poder, ni nada, sino que es como una especie de máquina a la cual tú simplemente le repites unas rutinas, y la máquina, cuando pones las rutinas correctas, te da los resultados correctos, como programar una computadora, lo cual tal vez no debe de ser demasiado sorprendente si tomamos en cuenta que la persona que desarrolló el primer método que funciona de esa manera trabajaba con módems y con computadoras. Pero bueno, fuera de eso, entonces, si estamos buscando una manera de que siempre funcione inevitablemente, eso no lo vas a encontrar. Si lo que estás buscando es tener éxito la mayor parte del tiempo, te tengo buenas noticias y te tengo malas noticias. Las buenas noticias es de que realmente lo único que necesitas es aprender a seducir de manera natural. Esto es, aprender de manera natural a seducir de manera natural. Pero es desde el mismo aprendizaje, de la manera en la que estás aprendiendo, realmente ahí es donde viene esa posibilidad. ¿Y por qué hablo de eso? Es, por ejemplo, si piensas en alguna habilidad que haces de manera natural y que realmente aprendiste de manera natural, como por ejemplo caminar. Si puedes caminar, si aprendiste a caminar en algún momento, lo que pasa o lo que haces cuando caminas o cuando aprendiste a caminar, porque hoy en día cuando caminas, pues puedes caminar la mayor parte del tiempo y es de manera natural, no necesitas preocuparte por si vas a tropezarte o por si vas a caerte, simplemente pones atención y sabes que vas a poder caminar sin problemas. Obviamente existen situaciones en donde las cosas se te pueden salir de control y puede que no te puedas mantener de pie. Tal vez vas en el metro, de pronto frena muy rápido y te caes. Puede suceder. Pero eso no significa que no puedes caminar básicamente todo el tiempo en cualquier momento y no necesitas dudar de esa habilidad. Porque es una habilidad que aprendiste de manera natural y que puedes hacer de manera natural. Y a lo que me refiero con eso es de que realmente es tu intuición la que puede guiar tus decisiones cuando estás realizando esa actividad. O sea, cuando estás caminando, no necesitas decir voy a contraer este músculo y a relajar este músculo y el orden de las cosas y el orden de los movimientos y de las acciones específicas que vas a realizar, sino que simplemente decides que vas a caminar, incluso hasta puedes elegir la manera en la que vas a caminar, hacia dónde quieres caminar, y tu inconsciente se encarga del resto. Lo haces de manera más o menos automática y en gran parte inconsciente o subconscientemente. No necesitas realmente estar consciente de cada músculo, incluso es como tu respiración, que no necesitas estar consciente de inhalar y exhalar para poder hacerlo. Puedes poner tu conciencia en tu respiración, pero eso no significa que necesites tener tu conciencia en tu respiración para poder hacerlo. Realmente la acción la haces de manera inconsciente. Y la cosa con aprender a seducir de manera natural es que es muy parecido a aprender a caminar de manera natural, que es algo que ya he mencionado antes, pero la cosa es que si tienes demasiado miedo a caerte, nunca vas a aprender a caminar. Porque realmente para aprender a caminar lo que tienes que hacer es ponerte en esa situación en la que necesitas balancearte y las primeras veces te vas a caer, pero muy rápidamente. Porque si te fijas la velocidad en la que aprenden los niños a caminar, que es una actividad que realmente requiere muchísima coordinación. Imagínate, no solo tienen que desarrollar sus músculos, sino que además tienen que aprender a utilizar su cuerpo y tienen que aprender a mantener el equilibrio para mantenerse de pie en 2 pies, porque además solo tienes 2 pies, y aprender a moverse y a desequilibrarse de tal manera poder caminar.
Entonces es una actividad bastante compleja y ve qué tan rápido los niños la aprenden a hacer. Realmente un niño que no camina a los 3 años es realmente muy, muy raro y probablemente por algún tipo de problema. Y estamos hablando de que son niños, no tienen ninguna experiencia ni siquiera de haber vivido antes. Y como adulto, tienes la experiencia de haber aprendido montones de cosas, tienes la experiencia de que además ya sabes hacer la gran mayoría de las cosas que necesitas, porque por ejemplo, si se trata de ir y hablar con una chica que te gusta, necesitas caminar y hablar, principalmente. Y ambas habilidades ya las tienes, y realmente lo único que te impide es, como ya alguna vez mencioné en otro video hace poco, la inhibición. Realmente, esencialmente, cuando hablamos de seducción, es muy curioso cómo tiene mucho más que ver con eliminar inhibiciones que con realmente crear excitaciones y estímulos. Y yo sé que hay gente que me pregunta, bueno, ¿y cómo haces para estimular a una mujer? Ya hablaremos de eso más adelante, pero realmente esa es la parte más obvia y más simple. Esa es la parte que de verdad con un poquito de intentar pensarlo te viene y ni siquiera tienes que pensar mucho porque hasta instintivamente esa es la parte más fácil. La parte realmente interesante, importante de la seducción, estamos hablando de quitar las inhibiciones. Y no solamente se trata de quitar las inhibiciones en la chica a la que vas a seducir, de hacer que ella se sienta más cómoda, que ella realmente pueda estar en ese estado mental que necesita tener para poder tener algo contigo, sino también se trata, antes que nada, de poder levantar tus propias inhibiciones, porque si tú no puedes sentirte cómodo con lo que estás haciendo, si no puedes simplemente ir y utilizar habilidades que ya tienes como caminar, hablar, excitarte, si no puedes hacer eso de manera coordinada, que es algo que como adulto aprendes a hacer, obviamente nunca vas a tener ningún éxito, pero realmente si te pones a pensar en qué tanto es lo que realmente tienes que aprender, es mínimo. No necesitas aprenderte montones de frases, ya sabes las bases de lo que necesitas para desarrollar tu capacidad para seducir de manera natural. Y todas las personas que saben seducir de manera natural aprendieron a seducir de manera natural, porque muchas veces te dicen, los que enseñan a seducir por medio de frases y todo eso, de rutinas y todo eso, te dicen, no, pero es que es imposible aprender a seducir de manera natural, los naturales nacen. Y no es cierto, es imposible aprender a seducir de manera natural cuando lo haces por medio de rutinas, cuando tienes tanto miedo a que te rechacen que ni siquiera intentas y ni siquiera te permites utilizar tu propio proceso natural de tu sistema nervioso para aprender. Y en lugar de eso, vas y es como si quisieras aprender a caminar y en lugar de, como tienes tanto miedo a caerte, entonces empiezas a investigar porque obviamente tienes tanto miedo a caerte que primero tienes que aprender a leer antes de aprender a caminar. Y una vez que ya aprendiste a leer, te pones a investigar sobre cómo caminar y entonces aprendes métodos para caminar en donde primero vas a tensar un músculo y luego el otro, tal grupo de músculos de tal manera. Créeme, si tratas de controlarte de esa manera va a ser muy difícil que te puedas mover y vas a terminar moviéndote de formas muy raras, muy poco eficientes y finalmente nunca vas a tener esa fluidez de poder caminar tranquilamente y probablemente toda la vida vas a tener ese miedo de caminar porque además de que es algo muy tenso y que haces mal, sabes que te puedes caer fácilmente y eso te da más miedo. Y realmente esto es una metáfora para cuando aprendes a seducir por medio de frases y rutinas. Es más o menos lo mismo, es como caminar precisamente de esa manera chueca, de esa manera forzada, es seducir de esa manera forzada. Y cuando permites que tu cerebro, que tu sistema nervioso utilice ese principio, esa capacidad natural que tienes desde antes de saber hablar para aprender y te dejas equivocarte al principio, vas a darte cuenta que eventualmente puedes hacer que tu capacidad para seducir sea similar a tu capacidad para caminar o tu capacidad para entender el español, como lo estás haciendo en este momento. Puedes hacer que sea algo tan automático y tan simple que puedes confiar en ello y hacerlo sin preocuparte por las circunstancias, sin preocuparte por los detalles. Pero para que puedas llegar a eso, primero tienes que permitirte equivocarte, tienes que permitirte experimentar y tienes que permitirte soltar un poco esa compulsión de que en muchos casos es una excesiva seriedad cuando estamos hablando de seducción. La seducción debería ser divertida y no una cuestión de libros enormes y estudios y que prácticamente parece que tienes que aprender un nuevo idioma, ¿no? Que es, sí, los indicadores de predisposición y de interés y los indicadores de desinterés y que finalmente son cosas que podrías decir en español completamente natural y luego se preguntan por qué no es posible convertirse en un seductor natural cuando piensas de esa forma y cuando aprendes a seducir de esa forma. Bueno, te invito a que visites academiadeseducción.net y este fue el segundo video sobre cómo excitar a una mujer en segundos porque este principio, aunque es un principio que podemos ver general de seducción, quiero que lo entiendas también cuando estamos hablando de excitar a una mujer, porque si tú tienes miedo de que no funcione,
Si tienes miedo de acariciarla, de tocarla, de hacer algo y que no funcione, nunca vas a poder aprender a excitarla a ella. Y es que es muy importante que cuando estamos hablando de aprender a excitar a una mujer en segundos, no estamos hablando de aprender a excitar a las mujeres en segundos, sino aprendiendo de excitarla a ella. Entonces es cada vez un proceso de aprendizaje que mientras más aprendes a excitar a diferentes mujeres, más fácil se vuelve ese proceso, pero cada vez tienes que aprender. Cada mujer es diferente. Y si no te permites tener ese proceso, si no te permites equivocarte y de pronto hacer algo que tal vez no le guste incluso, que no solamente no la excite, sino que de plano no le guste, si no tienes esa capacidad y esa flexibilidad, nunca vas a descubrir lo que realmente le excita, lo que realmente le gusta, y nunca vas a poder excitarla de manera natural en segundos. Este fue Rogelio Consejo para la Academia de Seducción. Espero que te haya sido útil y ya sabes, comentarios, y nos vemos en el siguiente video de cómo excitar a una mujer en segundos. Hasta pronto.